Entonces, bueno, buenos días a todas y a todos. El día de hoy es básicamente, es una clase muy similar a la clase anterior, ¿sí? Solo que vamos a mostrar algunos resultados de, un, de una aplicación que es bastante útil y que dice relación con el efecto túnel, o se llama efecto túnel. ¿Mm? Una aplicación bastante usual de lo que son precisamente lo que es la probabilidad de que una partícula atraviese una barrera de potencial, que eso clásicamente no es factible, ¿ya? Si ustedes hacen el cálculo de cuál es la probabilidad de que un avión atraviese un edificio, o sea, un edificio, una montaña, ¿sí? Es muy bajo, ¿ya? Es un número muy pequeño. Pero en mecánica cuántica, que eso lo haga un electrón no es algo imposible. De hecho, es tan probable que usted puede construir un aparato llamado microscopio de efecto túnel, eh, o FME. No, ¿cuáles son las siglas? Es eh, Tunnel Effect Microscope. Creo que es la sigla en inglés, ya no sé. Es que existen muchos otros microscopios. Están el microscopio de barrido, de fuerza atómica, en fin, ¿ya? Pero el defecto túnel, que es el que vamos a ver ahora, precisamente se sustenta en que existe una probabilidad distinta de cero de que un electrón salga de una punta y, digamos, salte, o al revés, el electrón salga o una carga salga desde las capas exteriores del átomo y llegue a una punta que está separada. Esa separación, en cierta forma, esa separación, va a ser como el largo del potencial, eh, 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 está dada por una diferencia potencial entre la muestra y la punta. Entonces se le va a dar el alto del potencial. Bueno, en fin, entonces esa es una aplicación que vamos a ver. Aquí hay una fotografía. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando física, nos hicieron en un curso avanzado de física, nos hicieron trabajar con un microscopio de efecto túnel y tuvimos que hacer un barrido. Aquí esto es una foto que más o menos se parece mucho a la que en ese momento yo obtuve al menos. Es notable tener una foto, o sea, esto es una foto, una reconstrucción, no es una foto propiamente tal, porque no hay fotones que estén ahí invadiendo esto y reflejándose de modo que uno se haga una idea en lo que uno entiende clásicamente como una imagen. Esto es una reproducción, como un poco, no sé si ustedes habrán visto vieron la noticia de ese famoso hoyo negro que se descubrió, ¿cierto? Y que mostraba una foto así como un halo. Bueno, eso es una reconstrucción también, ya no es una foto en un sentido clásico. Bueno, entonces, pero todo se sustenta o todo se puede hacer bueno, gracias a la ecuación de Schrödinger. Entonces, chicos, chicos, yo les recomiendo que por favor vean el libro de Szyr-Szymanski y repasen, porque ahí en el libro de Szyr-Szymanski están todos los detallitos de todo lo que yo estoy hablando acá, los detalles más finos, que a veces para ustedes es muy importante, de estos distintos pozos, ¿cierto? O barreras. Entonces, haciendo un repaso del caso anterior, que es muy importante hacerlo porque al final el aparataje que uno usa para resolver cualquier potencial o barrera es exactamente el mismo. El algoritmo, llamémoslo así, es el mismo. Recuerden, yo se los dije en la clase anterior. Entonces, lo primero, recordar que en este curso resolvemos solo la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que quiere decir que la parte temporal ya está ahí, ¿cierto? Y solamente nos interesa encontrar esa función phi que depende solo y única y exclusivamente de la posición. Esta es la forma de la ecuación de Schrödinger en 3 dimensiones, pero nosotros ocupamos generalmente, para el caso de los barreras de potencial al menos, en este curso, la ecuación de Schrödinger unidimensional. ¿Se dan cuenta? Es unidimensional. Eso les facilita mucho las cosas. Segundo, vimos el ejemplo de la barrera de potencial. Una de las cosas que uno tiene que darse cuenta o recordar es que tiene que identificar
el alto del potencial, cero, tiene que ser capaz de diferenciar zonas que son, desde la perspectiva, digamos, arriba y abajo, lucen distintos, ¿ya? Y lucen distintos producto del potencial. Hay libros en los cuales ustedes pueden ver un potencial que es diagonal, ¿sí? Ya, también es más complicado, en fin. Entonces, recordad que hay que identificar el potencial en las respectivas regiones, separarlos en regiones, es importante hacer eso. Hay que escribir la ecuación de Schrödinger en las respectivas regiones, ¿sí? Hay que hacerlo explícitamente, ¿ya? Y luego hacer esta división entre cuando la energía es mayor o menor que el potencial, tanto en las regiones 1, 2, 3 o n, dependiendo del tipo de potencial que uno le muestra, ¿ya? Entonces, hay que hacer ese ejercicio, tanto arriba como abajo, ¿sí? Y por lo tanto, hay que encontrar la ecuación de Schrödinger para en este caso para la región 2, la puse aquí explícitamente, considerando este efecto, esta situación de que la energía es mayor o menor que B0. ¿Por qué razón? Porque eso te va a decir si es que las soluciones son tipo ondulatorias, o si son tipo, como en el caso de cuando la energía es menor que B0 en la zona 2, fíjense, zona 2 menor que B0, da que la solución son exponenciales tanto divergentes como decrecientes. Pero, como nosotros sabemos que la función de onda muere en infinito, o sea, la probabilidad tiene que ser acotada, entonces uno infiere que en esa región la única solución admisible es que la función de onda decaiga exponencialmente. No tiene otra opción. Esa lógica, chicos, ustedes la pueden ocupar en variadas formas de potenciales, ¿ya? Yo les dejé planteado estos problemas de escalones asimétricos, ¿cierto? Está también el pozo de potencial que lo vimos también, en fin, y también está al revés, es decir, cuando la protuberancia, no hay un valle, sino que hay un cerro, ¿ya? Yo les voy a dejar en el aula, voy a dejar abajo una simulación que hay en FET, donde ustedes pueden jugar precisamente con barreras de potencial, con los largos o los anchos, perdón, de los potenciales, los altos de los potenciales, la energía que trae la partícula, y ustedes pueden ir jugando, ¿cierto? Y les aparece ahí las probabilidades de transición, los coeficientes de transmisión, de reflexión o sea, de reflexión, transmisión, ¿cierto? Incidencia, desde luego, y entonces para que ustedes puedan hacerse un feeling, agarrar un poquito de vuelo en esto, que a veces es un tanto árido porque es muy formal, ¿me explico? Entonces recuerden que los coeficientes se pueden leer de las ecuaciones como de esta forma, ondas que van para allá, ondas que van para acá, ondas que van para allá, ondas que van para acá, y que ustedes a ese tipo de cosas le tienen que aplicar física, ¿ya? ¿En qué sentido? Esto que le digo yo, que la probabilidad muere en infinito. Entonces quiere decir que no puede haber reflexión, porque si no quiere decir que es ondulatorio, ¿ya? En fin, ese tipo de situaciones. También ustedes tienen que recordar cómo lucen los tipos de soluciones para cuando los coeficientes son positivos, los coeficientes son negativos, en fin. O sea, decir exponenciales complejas o exponenciales reales, como en el caso debajo o dentro del potencial propiamente tal, son exponenciales reales, que son las divergentes, ¿cierto? Tienen que recordar eso, tienen que recordar cómo extraer el K, muy importante, ¿ya? Eso es importante que ustedes lo hagan, chicos, repitan lo que ya vieron en clases, repitan lo que está hecho en el libro de Sierra-Semansky, familiarícense con los pequeños grandes detalles para prepararse para eventualmente algo diferente, ¿ya? No, algo diferente. Cuando usted va al gimnasio y está levantando 70 kilos en una pesa, ¿cierto? Y se acostumbra a levantar 70 kilos y lo levanta hasta que puede levantar 70 kilos, y después la prueba consiste en levantar 30 kilos, evidentemente le va a ser más fácil, ¿ya? Pero si usted se prepara para 30 kilos y en la prueba le sale 70 kilos, evidentemente le va a ser complejo. Así que siempre prepárense pensando no en el límite, sino que un poquito más arriba. Bueno, entonces recuerde también imponer las condiciones de borde, tanto para la función como para la derivada de la función. Eso hágalo tanto en el caso de mayor o menor que de cero. Con eso va a poder extraer cuánto valen los coeficientes. Esto es lo que uno hace
cuando tiene ecuaciones diferenciales, solamente que aquí lo que uno está haciendo es pegar soluciones, ¿ya? Que estas cosas no pueden ser al lote. Y en esa pegada de soluciones encuentro relaciones entre los coeficientes, tanto de la función 1, 2, 3 o 4, las que tenga, dependiendo del número de regiones que tenga en el problema, ¿sí? Entonces, por otro lado, recuerden que algunos de los parámetros libres que les quedan de las ecuaciones diferenciales o de las funciones que ustedes obtienen, los pueden encontrar esos parámetros libres usando que la probabilidad está normalizada, es decir, integrando entre menos infinito e infinito, el módulo de la función de onda al cuadrado, ¿cierto? Igual a 1, entendiendo de que existe una probabilidad 1 de encontrar la partícula en algún lugar del universo, sea cual sea el tipo de potencial que yo tenga acá. ¿Mm? Eso es importante porque eso le permite a usted encontrar los coeficientes, ¿cierto? Y básicamente encontrar una función de onda que represente la física de esa partícula de materia, electrón particular en este caso podría ser, y eso, ¿ya? Lo otro, recuerde, esta partícula viene de izquierda a derecha, derecha a izquierda, eso va a depender, le va a decir qué tipo de coeficientes son los que sobreviven, ¿cierto? Como incidente, y qué es lo reflejado. No es lo mismo venir de izquierda a derecha que derecha a izquierda desde la perspectiva de cuál es el incidente y cuál es el reflejado, ¿ya? Eso también véalo, eso también está en el libro de Szymanski. Hagan esos problemas, ¿ya? Háganlo. Bueno, haciendo eso exactamente uno puede encontrar, en este caso, los cocientes de A, que es la incidencia, o sea, en este caso es el reflejado, porque la izquierda, viene de izquierda a derecha, es el reflejado menos el incidente. Recuerde que todo se calcula en base al incidente. El incidente es todo, y luego ese todo se reparte en algo que se transmite o algo que refleja. ¿Sí? Y eso viene dado por estos cocientes. Estos cocientes les aparece cuando usted hace el ejercicio de comparar las corrientes incidentes versus las corrientes de reflexión o de transmisión, que dan en función de estos cocientes. ¿Ya? Entonces, haciendo eso, recuerden, aquí está el transmitido dividido por el incidente. Esto me dice la fracción, o al menos la proporcionalidad de la fracción de algo que incide versus algo que se refleja. Para encontrar los coeficientes propiamente tal, ¿cierto? Uno debe encontrar las corrientes J. La corriente J es una cantidad conservada, así como la probabilidad, la corriente también es conservada. Por lo tanto, usted lo que tiene que hacer es introducir dentro de esta expresión, debe introducir estas funciones de onda para encontrar la incidente, ¿cierto? Y esto va a ser, de aquí va a salir en el caso, digamos, dentro del túnel, que es la de abajo, va a ser la reflejada, perdón, la transmitida, que sería el C, que es la que penetra, no se refleja, desde la perspectiva, digamos, de dentro del túnel, no hay nada que se mueva contrario dentro del túnel. Lo que se mueve contrario es lo que está fuera del escalón, mejor dicho, ¿ya? Es decir, en este caso el factor B, ¿cierto? Si es que estoy acá arriba, va a ser va a ser ¿cómo se llama? O acá abajo también, va a ser lo que uno entiende como reflexión, porque la partícula viene con un factor A, ¿cierto? Y aparece un factor C que penetra, y aparece un factor B que es la amplitud de reflexión. Eso, chicos, para poder visualizarlo digamos, con más holgura, yo insisto, vayan a la simulación que les voy a poner debajo al final del aula de este capítulo, de esta unidad, para que ustedes jueguen con eso, que esto les permite hacer todo el juego y no tener que estar calculando cosas. Evidentemente hay que calcularla, pero lo que quiero decir es que eso les permite a ustedes tener un feeling, ¿ya? Y que la partícula viene acá, que la partícula viene allá, que si un paquete de ondas, es decir, un pulso, o es una onda continua, en fin, todo eso lo pueden jugar en esa simulación y ver las distintas soluciones que le da la ecuación de Schrödinger para esas distintas... Entonces, lo que uno tiene que calcular es, el coeficiente de reflexión es la corriente reflejada, por ejemplo,
dividido por la corriente incidente. Corriente reflejada dividido por corriente incidente. ¿Qué es la corriente reflejada? Es la parte de esta ecuación que es proporcional a B. ¿Qué es la corriente incidente? Es la parte de esta ecuación que es proporcional a A. ¿Qué es la corriente transmitida? Es la parte de esta corriente que es proporcional a la cantidad C. ¿Qué pongo dentro de esto? Bueno, va a depender, po. Si la parte incidente tiene que ver con la función de onda, con esta función de onda, entonces tengo que poner esa función de onda dentro. Si la parte en la cual estoy viendo la transmisión tiene que ver con esta función de onda, entonces meto esa función de onda dentro y calculo la J transmitida. ¿Ya? Ese es un poco el arte. Por eso que vayan al libro de Sierczemansky y vean, reproduzcan eso, no lo copien, reproduzcanlo. ¿Ya? Todos los ejemplos que están ahí, reproduzcanlo. Uno obtiene, por ejemplo, que el J incidente viene escrito de esa forma, el J transmitido viene de esa forma, en fin, ¿ya? Y uno tiene que extraer de acá solamente los coeficientes que son proporcionales, o sea, tiene que dividir algo por algo, pero que sea proporcional a lo que transmite. O sea, por ejemplo, esto de aquí es la reflexión. El A no tiene que ver con la reflexión, tiene que ver con la incidencia. ¿Ya? Entonces va a ser J dividido por B, va a ser KI, H barra dividido por M, menos, ¿cierto? Bueno, por el módulo de B cuadrado, dividido por lo mismo, pero con A cuadrado. Por eso que es importante encontrar estas cuestiones, porque al final del día estas corrientes van a ser proporcionales a estas cosas al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Lo mismo acá. La parte transmitida va a ser esta parte de aquí, dividido por esto de acá. Porque uno siempre calcula la cantidad que se transmite con respecto a la cantidad que incide. ¿Ya? Eso es, pero se lo recuerdo, chiquillos, porque en realidad no hay mucho más que hacer. ¿Ya? No hay mucho más que hacer. ¿Sí? Otro tema que yo les confesé era extremadamente importante. Bueno, en el caso del potencial cuadrado, de este potencial, uno lo puede hacer exactamente como hizo este. Solo que en este caso tiene que dividirlo en 3 zonas. Zona 1, zona 2, zona 3. Ya sabemos lo que pasa acá. Ya sabemos lo que pasa acá en medio, ¿cierto? Acá en medio pueden haber ondas que se mueven a izquierda, derecha, derecha, izquierda. ¿Dónde es factible lo ondulatorio acá adentro? ¿Dónde no es factible lo ondulatorio dentro de estos escalones? ¿Por qué? Porque la función de onda empieza a morir, ¿cierto? Cada vez cuesta más que el electrón penetre la barrera. Evidentemente, cuando llega al infinito ya no hay probabilidad de que más allá esté el electrón, o cuando viene de menos infinito tampoco hay probabilidad de encontrar el electrón. Pero cerca del límite sí es probable, ¿ya? Sí es probable. Y acá adentro no, acá adentro se mueve de forma ondulatoria. Es decir, los estados estacionarios, ¿cierto? Los modos de vibración estacionarios se van a dar en la región en la cual tengo el pozo. Entonces, ¿qué uno puede aprender de esto físicamente? Al margen de la matemática, ¿ya? Que la matemática es más o menos estándar lo que hay que hacer acá. Para este caso, por ejemplo, aquí yo les pongo los coeficientes de reflexión y de transmisión, ¿sí? De reflexión y de transmisión, en el caso de que la partícula viene de izquierda a derecha, por ejemplo, ¿ya? Y uno aprende, por ejemplo, de que existen estados ligados, se llaman estados ligados, ¿sí? Existen ciertas formas en las cuales puede vibrar, porque sabemos que las partículas pueden ser onda o materia, ¿cierto? Onda o partícula en realidad, ¿no? Porque la materia es materia, onda o partícula, ¿sí? Entonces, estas partículas, si uno habla indistintamente, de llamadas electrones, tienen un comportamiento ondulatorio y por lo tanto, dentro de esta cajita, de este pozo, pueden vibrar con ciertas frecuencias, ¿cierto? Tienen ciertos modos de vibración. No todos los modos de vibración son admisibles, existen ciertos modos de vibración y dependiendo de cuáles son los modos de vibración va a depender la energía de la partícula. ¿Ya? Va a depender la energía de la partícula. Por lo tanto, ¿sí? Cuando a uno le piden, por ejemplo,
comparar el estado n es igual 1 con n igual 2, ¿sí? Porque no hay un estado entre medio, la energía está cuantizada y los modos de vibración están cuantizados, existe el modo 1, el modo 2, el modo 3, el modo 4, en fin, ya hasta que llega arriba a un modo que es básicamente continuo, es decir, ya no está cuantizada la energía. Nosotros sabemos que arriba había la partícula libre, se mueve libre. Evidentemente es afectada ¿cómo se llama? Por, por los límites de estas barreras, ¿cierto? Ya vimos que existe una probabilidad de que la partícula se devuelva, si es que va con energía por ahí cerca del tope de la montaña, es factible que se devuelva, ¿sí? Pero es más probable que siga de largo. Acá no, acá es más factible conforme empiezo a bajar, cada vez la energía que le doy es menor, cada vez es más factible que la partícula se devuelva en vez de que se transmita, ¿ya? Entonces, y existen ciertos modos de vibración, modos que tienen, que tiene el electrón de existir acá, no puede existir en cualquier parte con ciertas energías, y esas son las energías las cuales me permiten, por ejemplo, penetrar o no penetrar. O sea, reflejarme completamente o poder entrar. Y eso uno lo ve cuando grafica estos R y T, por eso son importantes este gráfico. ¿Ya? Aquí está el R, que es lo reflejado, y eso es lo transmitido para unos ciertos valores. ¿Ya? Entonces, este valor U, en realidad podríamos llamarlo V0, y es el límite en el cual es el alto del potencial. ¿Ya? Estas figuras cambian levemente cuando uno les introduce, ¿cierto? Cambia el ancho. Entonces, siempre las preguntas que a uno le hacen están asociados al alto y al ancho, ¿ya? Pero aquí lo que es importante que yo quiero destacar, evidentemente, lo que quiero destacar es que eh, fíjese que existen estados en un comienzo, ¿cierto? El rojo, veamos la reflexión, cuando la energía está muy acá abajo, todo se refleja, nada se transmite. Pero conforme empiezo a irme con energías un poquito mayor, ¿cierto? Llego al punto en que, mire, fíjese, aquí llega un punto en el que eh, no hay nada reflejado y todo se transmite. Es decir, el electrón entra y no se devuelve. No hay probabilidad de que se devuelva. Fíjese. Luego, ¿cierto? Es decir, reflejado cero. Luego me muevo un poquito más arriba en energía y ya de nuevo el electrón, ¿cierto? El electrón, la energía con la que viene el electrón, ya no todo entra, sino que hay partes que también se empieza a reflejar, ¿cierto? Se empieza a reflejar y también a transmitir. Hay un punto en el cual, fíjese, la probabilidad de que entre y la probabilidad de que salga son la misma. O sea, es decir, que se refleje o que entre es la misma. Es tirar una moneda al aire, ¿ya? Es tirar una moneda al aire. Entonces, y luego también tengo otro punto que también de nuevo es así. Y luego, fíjense, aumento la energía y de nuevo vais para acá. Es decir, hay otro punto más arriba en el cual el electrón, ¿cierto? No se refleja, sino que se transmite completamente. Es decir, entra la barrera y desaparece. ¿Ya? O sea, no desaparece, sino que está dentro, ¿ya? Dentro de esa barrera. Y así sucesivamente hasta que llega un punto en el cual ya la energía supera el potencial, pero fíjese que aún así, existen puntos en los cuales, ¿cierto? Oscila entre una total reflexión y una total transmisión, ¿sí? O sea, no existe, fíjese que no existe, déjame moverme a mí porque yo no me veo acá, fíjese que hay unos puntos en los cuales eh, los coeficientes de transmisión son 100%. Es decir, todo se transmite, todo pasa, ¿ya? Pero que, note que, perdón, quise, a ver, eh, transmitido ya. Fíjese que hay puntos en los cuales, acá arriba sobre todo pasa y nada se refleja. Todo pasa y nada se refleja. Todo pasa y nada. Pero nótese que no existe un punto en el cual todo se refleje.
¿Se dan cuenta? No, la curva roja no topa arriba. Solamente la reflexión total, completamente, se da cuando el electrón está por allá abajo en el pozo, básicamente caminando en el fondo del pozo. Cuando camina en el fondo del pozo, se da el hecho de que se refleja completamente. Pero cualquier punto posterior, cualquier punto con más, o cualquier electrón con mayor energía, no me permite que haya una reflexión pura. Siempre como que tiende a que se transmite. Fíjese, cuando la energía tiende a infinito, en realidad que es básicamente lo que sucede con un avión normal, ¿ya? Un avión que pasa a los Andes, ¿cierto? Siempre pasa, ¿ya? Así que eso es importante. Esto mismo que ustedes ven acá, también puede ser estudiado, ¿cierto? Bueno, con distintos valores del ancho de la cajita. Fíjese, aquí el largo de la cajita son 20 angstrom y el largo de la segunda cajita es menor. ¿Qué pueden ver cualitativamente? ¿Qué me puede dar algún tipo de cambio que ven? Fíjense que la energía, el potencial está definido a la misma cantidad, o sea, le dan 5 electron volt de altura. Pero lo que están cambiando es el ancho, están haciendo la cajita más chiquitita. Fíjese lo que sucede. ¿Qué cambio ven? Son más estables, no cambia tan repentinamente. O sea, ¿a qué te refieres con que son más estables? Porque aquí, en el primer ejemplo, con que aumentara un poco la energía, podía variar mucho de un segundo a otro. En cambio ¿Ya? aquí, la amplitud, por decir así, esto de que podría, si lo asemejamos a una onda, Ujú. la amplitud es mayor, por lo que con un menor cambio de energía, la probabilidad no varía tanto Claro, respecto al primero. claro, lo que uno puede ver acá es que al parecer, aun cuando uno tenga, en los límites siempre más o menos lo mismo, ¿cierto? Es decir, si el electrón sigue caminando, aunque sea más angosta el potencial, camina en el fondo, ¿cierto? La probabilidad de que se refleje es casi uno, ¿cierto? Se refleja entero, no es capaz de penetrar acá el potencial. Pero conforme, y también en infinito, cuando va a infinito la energía o muy alta, también todo se transmite, o sea, todo pasa de largo, nada se refleja, nada rebota, ¿ya? Producto de la existencia de este potencial. Sin embargo, a diferencia del caso arriba, como bien decías tú, una de las cosas que uno observa es que existen menos estados de energía, menos valores para la energía incidente, en los cuales yo tengo una transmisión total. Fíjense que cuando el potencial es más ancho, o la barrera es más ancha, existen más puntos, si lo pueden llamar así, o más valores de energía, para los cuales tengo una transmisión total. Aquí tengo, por ejemplo, dos puntos nomás. Dentro de la barrera hay dos puntos de energía, dos valores de energía a los cuales todo se transmite, mientras que para el caso de una barrera más ancha, tengo uno, dos, tres, casi, bueno, tengo cuatro puntos en los cuales tengo una transmisión total. ¿Se dan cuenta, no? De ese detalle. O evidentemente, eso va a hacer que la probabilidad, y como bien decías tú, eso hace que la probabilidad de encontrar el electrón en toda una vecindad sea distinta, o dependa, mejor dicho, del ancho de la barrera. Entonces, es obvio que ustedes, o mejor dicho, uno puede inferir que a partir de ello, uno puede inferir que la probabilidad tanto de transición como de reflexión debe depender del ancho del potencial, como también debe depender de la altura del potencial. Son variables que tienen que estar intrínsecamente contenidas en las expresiones. Eso lo acabamos de ver, digamos, a nivel de un gráfico, pero también lo podemos ver a nivel analítico, a nivel de fórmulas, ¿cierto? Bueno, el efecto túnel, el prometido efecto túnel. ¿En qué consiste el efecto túnel? El efecto túnel, como les dije en un comienzo, consiste en que una partícula, ¿cierto? Se enfrenta a una barrera de potencial finita, es decir, de un ancho finito, una muralla, y de un alto finito. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que encontrar una partícula al otro lado? ¿Ya? Eso es una cosa que uno se tiene que preguntar. Como les dije, esto tiene una aplicación a nivel de microscopios, y es que como existe una probabilidad distinta de cero
y vamos a demostrarlo, verlo, ¿cierto? Que existe una probabilidad distinta de cero de que el electrón penetre, pues ya sabemos que puede penetrar, incluso aun cuando el escalón es infinito, penetra, pero como todavía, digamos, le corrimos el infinito, digamos, muy cerca de donde entró, entonces puede llegar con una amplitud al final de la barrera todavía distinta de cero. Y una vez que pase con esa amplitud distinta de cero, acá se va a comportar como onda, porque es libre al otro lado. ¿Sí? Entonces va a volver a su estado de ser un electrón. Acá es electrón y acá también es electrón. Solo que acá su amplitud es menor. Si empiezo a aumentar el ancho, fíjense intuitivamente, si uno dice, si empiezo a aumentar el ancho de la barrera, entonces empiezo a aparecerme el caso escalón. ¿Sí? Entonces va a pasar, va a darse la situación de que la función de onda va a decaer, 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 y va a llegar a un punto en el cual, digamos, va a ser tan cerca de cero que no va a haber ninguna probabilidad de que pase algo para el otro lado, porque el ancho es muy largo. ¿Ya? Entonces decae exponencialmente. Entonces, el ancho es crítico para efectos de que se dé el efecto túnel. También es crítico la altura del potencial, porque la altura del potencial tiene que ver con el factor de la exponencial. Tiene que ver con qué tan rápido decae. Entre más alto es el potencial, evidentemente esta cuestión va a decaer, digamos, más rápido, más lento. Recuerden que en eso las exponenciales dependen del K, tanto oscilatorias como exponenciales decreciente y creciente, ¿ya? Dependen del K. Y el K depende de la masa del electrón, depende de la energía incidente del electrón y depende de la altura del potencial. ¿Recuerdan ese 2m por m nos dicen? Dígame, ¿hay alguien en el chat ahí que está preguntando? No existen puntos donde haya probabilidad iguales, tampoco en el segundo. Correcto, no había, en el caso anterior no habían lugares en los que se cruzaban las curvas. Es un buen punto, ¿ya? Ojo, porque uno tiene que estar preparado para preguntas cualitativas también, pues. Todavía no se han enfrentado a ustedes a preguntas en las cuales uno les muestra gráficos y le diga, oye, denme información de un gráfico. Eso también es válido como pregunta. No todo tiene que ser calcular cosas, ¿ya? Así que ojo con eso. Ok. Así que importante interpretación. Ustedes como ingenieros, futuros ingenieros e ingenieras, tienen que tener habilidad de interpretación de los datos, ¿ya? Bueno, entonces, dicho todo lo anterior, recuerden, tengo que separar en zonas. Zona 1, zona 2, zona 3. Zona 1, no hay potencial. Zona 2, hay un sector donde hay potencial y para arriba no lo hay. Y luego zona 3, no hay potencial. Importante hacer esa separación. También hacer la separación entre los lugares en que la energía es mayor que V0 y menor que V0. Esas cosas tienen que hacerlo por defecto. Ese reticulado, ustedes tienen que hacerlo para efecto de resolver la ecuación de Schrödinger, chiquillos. No pueden evitar, no pueden saltarse ese paso si es que les piden, por ejemplo, resolver la ecuación de Schrödinger para este caso. ¿Mm? Entonces, identificar el potencial, escribir las ecuaciones de Schrödinger en respectivas regiones. En regiones donde exista V0 es probar el caso E menor y E mayor que V0. Y luego resolver. Ya ustedes ya saben, cuando estamos en regiones libres, sin potencial, las soluciones son tipo ondulatorias. Donde hay potencial, o dentro, por decirlo así, uno tiene soluciones exponenciales decrecientes o crecientes. En este caso, siempre son decrecientes. Y hay que hacer el caso, como dije, mayor y menor, y calcular, porque es lo que generalmente me preguntan, calcular el coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión, y eso, para poder hacerlo, ustedes tienen que tener las funciones de onda. Y tienen que tener las funciones de onda normalizadas. No basta con decir, mi función de onda es a la i, k, x menos, y a la menos i, k, y la meto. No, no es así, porque hay coeficientes que van delante, el a, el b, el c, el d, ¿cierto? Y incluso más. Aquí hay 6 coeficientes. AB, CD, EF. Solo que nos vamos a dar cuenta de que aquí hay solamente un C, ¿cierto? Y eso. Entonces, cuando uno le mide la probabilidad de perdón, el coeficiente de transmisión, aquí no le están preguntando
ya, ojo con eso, ahí vamos a verlo en detalle. ¿Qué me están preguntando? Me están pidiendo comparar esta región con la región de acá. Me están pidiendo comparar esta región con la región de acá. ¿A qué se refiere con transmitido en el contexto de un efecto túnel? Generalmente se refiere al concepto de que el electrón que pasó a la otra región. Entonces estoy comparando lo que entró y lo que pasó. Lo que pasó entre medio, evidentemente, evidentemente algo que tiene que suceder, porque el electrón, para poder llegar acá a este otro lado, tiene que penetrar en esta barrera, pero en realidad estoy interesado en lo que sale, ¿ya? No, no lo que penetra a una cierta distancia, ¿cierto? Entonces, esto está en absolutamente todos los libros, chiquillos, todos los libros. Entonces, aquí existe una forma como gráfica de poder entender lo que sucede físicamente. Entonces, tengo un electrón en mi punta, perdón, tengo un electrón en este plano, donde tengo mis átomos de algún material, ¿sí? Y tengo una agujita que pasa muy cerca del material, no la topa, porque si usted topa la aguja, entonces está haciendo un contacto directo, ¿ya? Entonces, no, lo que quiere es tener una diferencia, una distancia entre la punta de la aguja y el material, distancia L, ¿ya? Entonces, usted se pone con esa distancia L y empieza a mover este agujita así, para allá, para acá, para allá, para hacer un barrido, para allá, para acá, para allá, para acá. Entonces, como la distancia, como la probabilidad depende de la distancia, ¿sí? Entonces existe una probabilidad distinta de cero de que alguna de las cargas que viven en las capas superiores de los electrones, ¿cierto? Salten, pasen para el otro lado, producto de esta diferencia potencial, es decir, lleguen a la aguja y por lo tanto se forma una corriente eléctrica, ¿ya? Si pongo, es como si fuera un condensador, ¿ya? Pongo la aguja aquí y cierro el circuito entre el material y la aguja, mido la corriente. Esa corriente está íntimamente relacionada con la corriente de probabilidad de que las partículas se transmitan a través de el potencial. Entonces tengo un electrón y el electrón aparece al otro lado. Entonces, oye, pero ¿cómo es posible eso? Que el electrón viajó, así uno lo ve, no lo ve aquí entre medio. Uno ve que el electrón está acá y de repente aparece al otro lado y forma una corriente. Ese salto, que es lo que generalmente en el lenguaje vernáculo, ¿cierto? Coloquial, le hablan de el salto cuántico, también hablan de entre los saltos de energía, ¿cierto? Le llaman el salto cuántico. Ojo ahí, o sea, cuando uno ocupa ese lenguaje, lo que está diciendo, estos saltos cuánticos, más que, más que la cantidad de energía, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con que las cosas están aquí o están allá. Son cosas que pasan así como de forma espontánea, donde no hay puntos intermedios, digamos, ¿ya? No hay situaciones intermedias, es A o B, no hay A,4, ¿ya? Entonces aquí el electrón está aquí y delante aparece al otro lado, con una cierta probabilidad, ¿ya? Eso se conoce como efecto túnel. Efecto túnel. Para resolver este problema, ustedes van a fijarse más que está resuelto de punta a cabo, es exactamente como lo hicimos en los casos anteriores. Por eso no lo hago en el detalle, porque es lo mismo. Usted tiene soluciones tipo ondulatoria acá, tiene soluciones tipo exponencial acá, luego tiene soluciones ondulatorias acá, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer es, en esta parte de aquí, decir phi por la izquierda es igual a phi por la derecha. Tengo una ecuación para los coeficientes A, B, C, D. Después, derivada. Las derivadas de este lado tienen que ser igual a las derivadas de este otro lado cuando me paro justo en el cero. Listo. Tengo otra ecuación para esos coeficientes. Luego, una vez que tengo eso, ya tengo fijo el C, y lo mismo tengo para el caso del otro lado. El C, ¿cierto? O sea, tengo que los coeficientes de acá, o la función por la derecha, tiene que ser igual a la función por la izquierda para el caso de x igual L. Tengo lo mismo en cuanto a la derivada por la izquierda de la función, tiene que ser igual a la derivada de la derecha de la función, evaluado en x igual a L.
¿cierto? Y así obtengo los otros coeficientes. Si me quedan cosas libres, que sin duda lo va a hacer así, tengo que normalizar mi función de onda. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que integrar entre menos infinito e infinito, ¿ya? El módulo cuadrado de la función, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que en algunas, la función de onda en cierta región entre 0 y L, tengo que separar esa función, que entre 0 y L, la función de onda tiene que ver con la función 1, entre menos infinito y 0, la función 1, entre 0 y L, la función 2, y entre L y infinito, la función 3. A esa les tengo que calcular el módulo cuadrado, ¿cierto? La función 1 cuadrada, función 2 cuadrada, función 3, dependiendo de la región en la cual estoy integrando. Y todo eso tiene que ser igual a 1. Eso me permite despejar constantes y por lo tanto tener una función de onda normalizada. Una vez que tenga eso hecho, recién puedo calcular los coeficientes T y R que se definen como la parte de J incidente, ¿cierto? Dividido por la J transmitida en el caso del transmitido, y en el caso reflejado tiene que ver con el reflejado, básicamente. Entonces, veamos. Cuando uno hace ese ejercicio, encuentra que el R, es decir, la función reflexión, o mejor dicho, el coeficiente de reflexión, es decir, cuánto rebota, va a tener que ver, aquí fíjense que el índice o el subíndice 2 hace alusión a la región 2. Entonces, ese numerito de ahí, ese número de onda tiene que ver con el K de la región 2. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es el K de la región 2? Bueno, es el término que va como E a la KX, ¿cierto? C por E a la K 2X más D por E a la menos K2X. Pero ya sabemos, ¿cierto? Que las cuestiones decaen exponencialmente, perdón, es C por E a la menos K2X, recuerdo la convención que usé, más D por E a la K2X. Como en este caso sabemos que son exponenciales que van decreciendo, va decreciendo la probabilidad, ¿cierto? O la función de onda en este caso. Entonces sobrevive el coeficiente C en esa región, sobrevive el coeficiente C, ¿cierto? Que es el que, bueno, que me da la amplitud, ¿cierto? Y el K2 me dice con qué rapidez decae esta cuestión. Entonces, eso. Entonces, ese K2 es idéntico al K2 que ya vimos en el caso del escalón infinito. Solo que ahora acortamos la cuestión, pues la dejamos más, traemos el menos infinito, o sea, traemos el infinito y lo ponemos a una instancia L del cero. Entonces, ya no es que la función de onda vaya aquí y muera acá, no. Cae con la misma rapidez, solo que como el camino lo corté antes, entonces ahora la función de onda, o sea, el electrón perfectamente puede salir por ahí a esa altura. Cuando hablamos de altura aquí, estamos hablando de altura de energía, es cantidad de energía. Todavía sale con una energía distinta de cero, porque a esta altura energética, ¿cierto? Si es que por esas cosas de la vida no le alcanzara la energía, quiere decir que la exponencial cae demasiado rápido al punto de que no sale por acá, no alcanza a salir, no tiene la energía suficiente para poder, digamos, propagarse en esa otra región. Entonces, ¿qué vemos con estos R y estos T, chicos? Lo que estamos diciendo, fíjense que no son iguales que en el caso anterior, ojo, no confundirse, se parecen pero no son iguales. Los R y los T para el caso del ¿cómo se llama? Del potencial de este tipo efecto túnel. Bueno, no es igual que el del pozo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el R, la probabilidad, o qué estoy calculando, mejor dicho.
Aquí lo que estoy calculando es en el caso de reflexión, es la fracción de la onda incidente que se refleja cuando se encuentra con el túnel, con el escalón. ¿Y qué estoy hablando con el T? Ojo aquí lo que voy a decir. Es la cantidad de onda que se transmite hacia el lado, digamos, hacia el otro lado de la muralla, hacia la región 3, respecto a lo que incide. No es, ojo, no es el cociente entre esto que tengo acá y lo que incide de acá. No, es lo que tengo acá o lo que sale, ¿cierto? Disparado en esa región respecto a lo que eventualmente entró por la muralla. Mejor dicho, es lo que sale por acá, lo que sale. Esa es como la forma, acuérdense, quizás coloquialmente, acuérdense mejor de esa forma. Fíjense, ahí está el K2, igual que el otro caso, pues si la función de onda no hay mucho que hacer ahí, o son exponenciales complejas o exponenciales reales. Dentro de los pozos, perdón, dentro de debajo de los beceros, de los escalones o de lo que sea, digamos, que esté el becero, dentro de estos potenciales, si es que uno puede entender ese concepto de dentro, por favor relajen el criterio, porque no es que no esté dentro, pero se entiende, ¿ya? Entonces, dentro de estas regiones, las soluciones son exponenciales reales, fuera de las regiones son exponenciales complejas. Necesito que sean complejas para que oscilen. Si no oscilan, no hay partícula. Aquí adentro no hay electrón en estricto rigor, ¿ya? Porque los electrones son funciones que oscilan, son ondas. Eso no es una onda. ¿Ya? Bueno, en fin, no vamos a entrar en esas discusiones semánticas. ¿Ya? Creo que no vale la pena. Entonces, R y T. ¿Ya? R y T. Entonces, ¿qué es lo que el T? Lo que sale después del potencial versus lo que entró antes de. ¿Sí? Ok. Fíjese, fíjese, si no me equivoco, en la segunda línea que tengo acá es, esa tiene que ver con un valor que, esto ¿cómo se llama? Se lo pedía a Gastón. ¿Ya? Entonces, mire, fíjese que la reflexión, ¿sí? Existen reflexiones, al principio todo se refleja, todo se refleja, todo se refleja, todo se refleja, ¿sí? Hasta que llega un punto de energía en que hay valores en los cuales se refleja, cosas que se reflejan, pero también la misma probabilidad que se transmita. Y luego, conforme aumenta la energía, fíjense, pasa lo razonable, ¿cierto? Es que luego, y justo este numerito que está aquí, o sea, justo, perdón, esa línea que está ahí donde se cruzan, es acá arriba. Es cuando V es igual a U. ¿Por qué razón? Porque de ahí para arriba, la probabilidad de transmisión empieza a ser mucho mayor que cuando está abajo, porque abajo, obviamente, uno dirá, bueno, ¿es factible que pase? Sí, es factible que pase, pero es más factible que se refleje. ¿Por qué? Porque tiene que pasar toda esta barrera y aparecer a este otro lado para entenderse por transmitido. Y eso no es muy, fíjense, empieza a aumentar, aquí es distinta de cero, fíjense, distinta de cero. O sea, existe una probabilidad de que el electrón pase para el otro lado. Conforme empieza a aumentar la energía del electrón, que en la figura significa tirar la línea punteada más arriba, empieza cada vez a ser más probable que se transmita desde esta segunda línea hacia la izquierda, que se transmita cruzando el potencial, cruzándolo, atravesándolo, pero desde ese punto, digamos, desde esa línea, que es básicamente el valor de B0, hacia arriba, ya no tiene sentido hablar de penetrar, porque ya estoy arriba del potencial, ¿cierto? Entonces el electrón viene y pasa por los lados. Y ahí más arriba, digamos, ya pasa de largo. Por eso que después de esa región, ¿sí? Uno empieza a notar que existen mucho más probabilidades de
de que el electrón pase de largo a que se refleje. ¿Existe una probabilidad de reflexión? Por supuesto que existe, incluso estando sobre de la montaña. Es decir, si quiero cruzar la montaña hacia Argentina, donde hay montañas, ¿cierto? Buenos Aires, para un avión electrónico, ¿cierto? De electrones, en realidad, no electrónico, los aviones son electrónicos. ¿Ya? Pero va un avión, ¿cierto? Que es un electrón, un avión cuántico, se encuentra con estos Andes cuánticos, ¿sí? Y resulta que existen una probabilidad, por ejemplo, en el caso de estos valores exactos, por ejemplo, ese valor donde toca ahí la curva azul con la curva, el 1, quiere decir que el electrón, el avión electrón pasó de largo y nada se devuelve de ese avión. Sin embargo, para otros valores, para otros valores de la energía, es decir, aviones que van más arriba o incluso aviones que van más abajo, tienen la probabilidad, distinta de cero, de que parte del avión, del electrón, se devuelva hacia Santiago de nuevo y solamente pase una fracción hacia Argentina. Eso clásicamente no tiene ningún sentido. ¿Por qué razón? Porque clásicamente lo que nosotros tenemos es que estamos por allá, con esta energía tendiendo a infinito para todo efecto. Es decir, la probabilidad de transmisión es 1 a nivel clásico. Pero a nivel cuántico, fíjese, es como que el montículo, este escaloncito, ¿cierto? Este potencial tipo muralla, ¿sí? Igual afecta la dinámica de partículas que se mueven con energía incluso más altas que él. Es como que el cerro, en cierta forma, tuviese como una especie o sea, propaga su información igual en el espacio y esos electrones que están más arriba igual se ven afectados, producto de la existencia de que por ahí abajo hay una montaña. ¿Ya? Pero ¿qué es lo interesante para efectos de esto? Porque este efecto ya lo vimos en el caso anterior. Vimos con los aviones que van de Santiago a La Paz, ¿cierto? Los aviones de electrones cuánticos que van de Santiago a La Paz, ¿cierto? Ya vimos que eso se da en potenciales tipos de escalones infinitos. Que existe la probabilidad de que el avión se tenga que devolver a Santiago, que existen estados de energía en los cuales los aviones se devuelven a Santiago. No todos llegan a Bolivia. O no todo el avión llega a Bolivia, porque no es que sean o que no es una probabilidad dicotómica, ¿cierto? O sea, para un electrón sí, pero cuando tengo muchos electrones, ¿cierto? Muchos aviones que van para allá, uno devuelve, otro va, en fin. Entonces, lo que quiere decir esto es que existe una probabilidad de que una cierta fracción de la partícula se devuelva y otra fracción pase, ¿ya? Entonces, lo interesante, como les digo, es que dentro del potencial, dentro o bajo, con energías inferiores a B0, aún así tengo probabilidad de llegar igual a Buenos Aires. Es decir, no tengo que llevar mi avión sobre los Andes para poder cruzar, sino que lo puedo llevar incluso a la mitad y tener la probabilidad de que el avión salga por el otro lado. Eso es completamente cuántico. Eso no existe en mecánica clásica. Y eso, como les digo, se ocupa en estos microscopios. Ahí tienen un microscopio de efecto túnel, como les dije, estos microscopios que uno usa, al final del día lo que tiene son moléculas que uno tiene ahí, ¿cierto? Y esta diferencia de altura es básicamente el ancho del potencial. Y la diferencia de potencial propiamente tal, es decir, cuánto electron volt voy a poner entre la parte de arriba y la parte de abajo, cuál va a ser la diferencia de potencial que voy a poner, me da la altura del potencial. ¿Vale? Entonces, resulta que uno puede calcular esto y con esa probabilidad uno puede medir, fíjense, uno puede medir corrientes. O sea, uno tiene corrientes. Si uno pone un LED ahí, el LED prende, digamos, pasan electrones. Pero las cuestiones no están topando. Es notable eso, ¿ya? Y con eso uno puede hacer un barrido. ¿Por qué razón? Porque resulta que cuando la aguja pasa en lugares, digamos, pasa arriba de un átomo exacto, ¿cierto? La nube electrónica que envuelve al átomo está más cerca de la aguja. Por lo tanto, lo hace más probable. Es decir, lo que estoy haciendo es estoy achicando el ancho de la barrera. Por lo tanto, lo hace más probable. ¿Ya? Aquí lo que uno grafica aquí es la densidad de corriente. ¿Me explico, no? Es la densidad de corriente. Entonces, aquí, cuando pasa la punta por sobre
este montículo, o mejor dicho, ¿por qué este montículo se ve como más iluminado? Es porque ahí los electrones están más, los electrones del átomo, de las capas exteriores del átomo, están más cerca de la aguja. Y por lo tanto, la probabilidad es mayor de que salten, que pasen la barrera. Por lo tanto, la densidad de corriente es mayor, hay más electrones por unidad de tiempo, ¿cierto? Entonces, yo lo grafico en mi dibujito como un punto donde los colores más claros significan más electrones pasando por unidad de tiempo y los colores más oscuros son menos electrones pasando por unidad de tiempo. Entonces, entre medio, entre dos átomos, evidentemente hay menos, las capas exteriores hay menos electrones, ¿ya? Por lo tanto, es menos probable que el electrón salte, o más que si hay, claro, mejor dicho, miento. Lo que estoy diciendo en las regiones más oscuras, ¿cierto? Es que es el lugar donde los dos átomos, digamos, es entre medio de los átomos. Y entre medio de los átomos quiere decir que la diferencia de altura entre o el ancho, el ancho de la barrera es mayor. Hay electrones, sí, hay electrones entre medio, ¿ya? Pero la distancia es mayor y por lo tanto la probabilidad y por lo tanto la corriente, ¿cierto? Es menor. Por eso que veo puntos más oscuros. Pasan menos electrones por unidad de tiempo en esos puntos que cuando estoy con la agujita acá. Y cuando uno hace ese ejercicio de barrer, porque esta cuestión lo que se hace es que se barre para allá, después para acá, si se hace un barrido atómico, así. Uno se mueve nada para el lado. 2 angstrom y después barro para allá. Me muevo 2 angstrom y después barro para acá. 2 angstrom para allá. Yo recuerdo que cuando hice el experimento, tuve la fortuna de hacerlo con un profesor que se dedicaba a eso, en un suizo, me dijo, Max, me dijo, eh, terminamos el experimento y todo, me dijo, ya, ¿cuánto distancia barrieron? Le dije yo, no, pero tiene que ser poquito, le dije yo a Guido Tarras se llama él. Le dije a Guido, mira Guido, debe ser, no sé, le dije yo. Y él me dijo, a ver, me dijo, ojo con el número que vas a tirar, ¿ya? Porque es fácil, me dijo, pensar que porque la muestra es chiquitita, porque era una cuestión así, ya, nada. Es fácil pensar, me dijo, que porque la muestra es chiquitita, tú dices, bueno, no barres nada, digamos, en distancia. Me dijo, para que te hagas una idea, para que te hagas una idea. Yo hice mi tesis doctoral en esto y todo, bla, 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 bla. Estuve 2 años midiendo así todos los días y calculé cuánto barrí durante todo ese tiempo. ¿Sabes cuánto barrí? Me dijo. No, le dije, no tengo ni la menor idea. Le dije, ni siquiera tengo un feeling. Del orden de miles, no, del orden de decenas de miles de kilómetros. Decenas de miles de kilómetros. Entonces, yo podía haber dado vuelta varias veces la Tierra, si sumo todos los pedacitos, uno al lado del otro, de lo que yo barrí en esa muestra. Uno, fíjense, uno no se da cuenta, ¿ya? Uno no se da cuenta, pero no es que estas distancias sean largas, chicos, ¿ya? Lo que pasa es que si uno suma, y es como lo que uno le cuesta, digamos, a nivel clásico, a nivel, digamos, experiencial, ¿cierto? Le cuesta entender que a veces suma de cosas muy pequeñas diverge, ¿cierto? La suma de 1 partido por R diverge. La suma de 1 partido por R cuadrado no, pero la suma de 1 partido por R diverge, ¿ya? No digo que el caso de Guido haya divergido, pero lo que quiero decir es que uno piensa que porque suma cosas chiquititas, en realidad no construye, pero en realidad, ya, entonces, eso, ya, estas cosas, estos microscopios se mueven, usted prácticamente para efecto de los ojos no se mueve, pero, eh, pero está la rapidez con la que barren, se va moviendo, está la rapidez que en realidad las distancias que uno puede recorrer en estas cosas son altísimas, altísimas, ¿ya? Entonces, eso es lo que les quería comentar. Quiero hacer un comentario respecto a lo que son los computadores cuánticos, si es que tengo tiempo, no sé cómo estoy de tiempo. ¿Estoy de tiempo? Estoy justo.
Bueno, probablemente eso lo hago en otra situación, pero una de las cosas, denme 2 minutos. Una de las cosas que son muy importantes en este contexto son los computadores cuánticos. Los computadores cuánticos, voy a compartirles nuevamente la pantalla y para poder hacer un pequeño comentario al pie de página respecto a los computadores cuánticos. Cuando uno habla de computación cuántica, ya, y uno habla de un computador cuántico, lo que está haciendo es que está construyendo, está pensando en un dispositivo que me permita procesar información. ¿Ya? Procesar información. Cuando uno procesa información en el contexto actual de la computación, uno procesa información en términos de ceros y unos, prendidos y apagados. Y en base a eso construye la computación ordinaria, digamos así, ¿ya? La computación clásica. La computación cuántica se sustenta en otro principio. Se sustenta en el principio de que ahora ya no solo las cosas se construyen en términos de ceros y unos, sino que se construye en términos de un continuo entre ceros y unos. ¿Ya? Y en el contexto de la mecánica cuántica, eso tiene mucho sentido, porque la mecánica cuántica está acotada entre 0 y 1. 0 no pasa nada, 1 pasa todo, pero en mecánica cuántica existen cosas entre medio, como por ejemplo esto de que pase un avión ¿ya? Entonces, en mecánica cuántica nosotros tenemos estados muy característicos. Tenemos estados ligados que se llaman estados ligados, ¿cierto? Nosotros tenemos estados que viven dentro de estos pozos. Entonces, ¿cuál es el arte de la computación cuántica? El arte de la computación cuántica es tener un, un estado sólido, un material, ¿cierto? Que esté tan bien caracterizado, dimensiones, aquí estamos hablando de solamente anchos y altos, pero aquí existen muchísimos otros factores que me alteran la probabilidad, calcular la probabilidad con precisión. Yo necesito tener una calculadora con precisión. Tengo que saber exactamente cómo se comporta el material con una precisión altísima. ¿Para qué? Para usar ese material y darle, hacer cálculos entre estados no ceros y unos, como en el caso de la mecánica clásica, o del caso de computadores clásicos, sino que ahora entre estados entre 0 y 1, que son propios de ese material. Como ese material va a tener ciertos distintos estados, y existen distintas probabilidades para que este material salte del estado N al estado N2, ¿cierto? Al N3, ¿sí? Está, hay cálculos con precisión, pero para tener esos cálculos con precisión tengo que tener muy bien caracterizado ese material. Y ese es uno de los grandes problemas del computador cuántico. No es el cómo calculo, sino que el cómo caracterizo, cómo escribo mi función de onda de ese material, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder hacer cálculos usando esa función de onda con una precisión altísima. Porque una vez que yo tengo caracterizado todos los estados con una precisión muy alta, entonces ahora yo puedo echar a andar a esa máquina y es mi calculadora que cuando aprieto 2 es un 2 y no es a veces un 3. ¿Ya? Siempre en mecánica cuántica la perfección no existe, pero los estados tienen que estar muy bien caracterizados. Y es ahí el arte y la gran dificultad de la construcción del computador cuántico. Insisto, no es el cómo calcular, eso lo sabemos. Sabemos calcular probabilidades de transición en estados cuánticos. Sabemos, ¿ya? Lo que no es muy fácil es que el material sea esté lo suficientemente bien caracterizado para que esos cálculos, que yo sé hacerlo, ¿cierto? Den cuenta de todos los defectos que tenga el material, ¿cierto? O algunos efectos que a veces no considero, por ejemplo, en este caso. Y en fin, entonces así funciona el computador cuántico. No me cabe duda que eso lo van a sacar. ¿Ya? No me cabe duda. No me cabe duda que va a funcionar bien, porque los que hay ahora, existen computadores cuánticos, pero tienen problemas, pues, tienen esos problemas de que como la función de onda no se conoce así con una precisión altísima, hay efectos que no han sido considerados para ese computador particular,
¿sí? Y que por lo tanto los cálculos dan impreciso, porque asumo probabilidades de transición entre cierto estado y cierto estado que no tienen una precisión lo suficientemente buena como para poder creerle que el cálculo está bien hecho. ¿Sí? Podemos conversar más al respecto de eso, pero es interesante. Busquen en internet, ¿cierto? En sitios, digamos, serios respecto a eso. Ya ustedes como futuro ingeniero tienen que entender cómo funciona un computador cuántico, no el detalle fino, pero más o menos digamos, la lógica. ¿M? Eso.